El síndrome del yaciente se refiere a la reparación transgeneracional de una o varias muertes dramáticas en la familia. Esta reparación se realiza a través de una o de varias personas que nacen después de esa muerte trágica. Y este nuevo integrante de la familia, a lo largo de su vida, puede manifestar un conjunto de síntomas físicos, emocionales o psíquicos que pueden bloquear o limitar su vida, sus relaciones o su desarrollo. Le llamamos coloquialmente el yaciente. Entonces, el yaciente dentro del árbol genealógico se refiere a un nuevo integrante de la familia que llega al clan para reparar una o varias muertes injustificadas e injustificables que han provocado un drama familiar, un dolor difícil de procesar, por lo tanto, un duelo imposible de hacer, lo que llamamos un duelo bloqueado. Estamos hablando de procesos psíquicos, energéticos, emocionales y biológicos que son propios de los mecanismos de reparación, equilibrio y supervivencia en todo árbol genealógico. Cada caso es único y debe ser analizado en profundidad. Aquí hablaré en general y es probable que al recibir esta información te identifiques personalmente o identifiques a otras personas con estas mismas características. Aún así, es fundamental para cualquier intervención en el árbol genealógico que existan los síntomas y la intención de liberarse del protagonista, ya que muchas veces identificamos a un yaciente. Sin embargo, este no manifiesta síntomas importantes, o también puede ser que la persona no pretenda salir de su situación. Si no está la intención, el conflicto o los síntomas, no se hace ninguna intervención. Hay yacientes que logran adaptarse o desbloquearse naturalmente a lo largo de su vida. También los hay que solo presentan síntomas preocupantes a una edad avanzada. En tales casos, probablemente estemos ante lo llamado el síndrome de aniversario, a un proceso inconsciente en el que en una fecha en particular o a una edad significativa para el fallecido, el yaciente experimenta algún tipo de suceso relacionado con la muerte de su familiar, situaciones que en algunos casos pueden ser graves o riesgosas, por lo que hay que prestarle la debida atención tanto a nivel personal como terapéutico. Al yaciente lo genera una muerte dramática y un duelo bloqueado. El duelo bloqueado se refiere a la persona o a la familia que no ha podido superar las etapas que conlleva atravesar el duelo, el dolor de la muerte de un ser querido. No han podido hacer un cierre, el proceso ha quedado bloqueado en alguna de esas etapas, por ejemplo, en la negación, el enojo o la tristeza, siendo este bloqueo muchas veces para el resto de su vida. De estas etapas y del duelo hablaremos específicamente en otra ocasión. Toda muerte es dramática y dolorosa para sus seres queridos, pero aún así, las personas al cabo de un tiempo siguen con sus vidas sin mayores inconvenientes. Pero existen en toda familia también muertes prematuras, trágicas
violentas e inesperadas, que por sus propias circunstancias hacen que el duelo sea casi imposible de hacer. Son, por ejemplo, las muertes de bebés, niños, adolescentes o adultos que se ven enfrentados a enfermedades, accidentes, asesinatos, negligencias. Cuando la muerte es inesperada y dramática, es muy difícil hacer el duelo. Por ejemplo, cuando fallece una persona con más de 70 años, varios hijos y habiendo vivido largos años de enfermedad, es una muerte predecible que se va asimilando con el tiempo, incluso antes de que ocurra, provocando una profunda tristeza y dolor, pero es natural a nivel biológico. Nuestra psique está preparada para la muerte de nuestros mayores, pudiendo procesar estos duelos con relativa facilidad, ya que es el curso de la vida, son leyes naturales y biológicas que todo ser asume, consciente o inconscientemente, por el mismo hecho de estar vivo. Igualmente, en estos casos, el inconsciente familiar buscará crear a otro ser, ya que a nivel biológico, el ser humano necesita 3 generaciones vivas sobre la Tierra para así estar en equilibrio. Por lo tanto, a nivel inconsciente y con sorprendente exactitud, se las ingenia para que llegue el reemplazo cuanto antes. Aunque en estos casos estaríamos hablando de los llamados dobles o del equilibrio biológico en la familia. Pero si en cambio el que fallece es un niño de 3 años en un accidente doméstico, esta muerte será difícil de comprender, de procesar. No hay justificación para algo así, y lo más probable es que su familia no pueda hacer el duelo de manera natural, y el duelo queda bloqueado. No pueden avanzar, ya que provoca un dolor tal que es insoportable. Entonces, el proceso se bloquea, son incapaces de darle un cierre y la familia, a nivel inconsciente, necesita una reparación y para eso llega el yaciente. Por esto mismo también es que hay tantas y tan intensas relaciones sexuales después de un funeral, aunque la gente generalmente no hable de ello. Es completamente biológico y natural que en los próximos meses se anuncie un embarazo en la familia, o si no existiera esa posibilidad, alguna niña de la familia comenzará a menstruar prematuramente, y si esto tampoco fuera posible, será en la próxima generación, es decir, en la primera oportunidad biológica que haya, se hará la reparación para restaurar el equilibrio en el árbol. Por ejemplo, una madre que muere a los 42 años, dejando huérfano a un niño de 6 años. Este niño pequeño, en su edad adulta, tendrá varios hijos y la mayoría, si no todos, serán yacientes de la abuela. Aunque cabe decir que esto, si bien es una reparación y muchas veces es suficiente, solo se restaura el equilibrio en el árbol si la persona y familia han podido superar el duelo, cicatrizar esas heridas a través del amor hacia sus hijos, por ejemplo, y darle un cierre a nivel personal.
De lo contrario, serán esos niños, los yacientes, los que presentarán síntomas preocupantes a los que tarde o temprano el árbol deberá prestarles atención. En definitiva, es el camino personal, enfrentando, atravesando y superando cada etapa, lo fundamental para una vida personal y familiar equilibrada en todos sus aspectos. El árbol genealógico como unidad posee mecanismos que buscan la supervivencia y el equilibrio. El yaciente viene a restaurar ese equilibrio. Aunque ha sido reemplazado y reparado biológicamente por el yaciente, subyace también a nivel simbólico el no reconocimiento del drama. Si no se pudo hacer el duelo, si no hubo un cierre, no hubo una aceptación o reconocimiento real de esa muerte, entonces es el yaciente el que carga con ese drama, algunas veces a nivel subjetivo, otras veces de manera dramática o brutal, como son los casos de algunas esquizofrenias, psicosis, esclerosis múltiple o accidentes, entre otras situaciones y enfermedades que puede experimentar el yaciente a lo largo de su vida. Es frecuente darse cuenta de que el yaciente busca el reconocimiento del dolor en su vida y de la memoria de la muerte que lleva consigo, muchas veces sin querer liberarse a nivel inconsciente, ya que al ser las víctimas, tanto el vivo como el muerto reciben mucha atención de su entorno y no quieren prescindir de ella. Aquí podríamos hablar también de los químicos que produce y libera nuestro cerebro ante determinadas emociones, a las cuales la construcción egoica del yaciente suele ser adicto. Por esto es que la sanación del árbol genealógico y sus programas es un camino de conciencia, es un viaje de sanación y de evolución personal. En general, la información sola es insuficiente. Solo hay una comprensión intelectual y nada cambia. Tampoco cambia nada si la persona le traslada su responsabilidad al terapeuta o se queda culpando a la familia por su condición, utilizando esto como el argumento y la excusa perfecta para potenciar aún más su papel de víctima. Si la persona no asume su responsabilidad haciendo cambios profundos en su vida, todo permanece igual y los síntomas persisten. Si nada cambia, nada cambia. La opción más efectiva es tener acceso a la información correcta junto al asesoramiento de un profesional. Pero fundamentalmente, lo que sana, lo que libera, es el cambio profundo a través del viaje personal. La persona tiene que tomar conciencia de su situación y del funcionamiento del árbol genealógico. Es una comprensión profunda que va desde lo biológico hasta lo espiritual. Con esta comprensión y asumiendo su responsabilidad, ser coherente con la nueva información y con su propósito. La vida tiene que cambiar desde lo profundo y personal. Esto quiere decir desde la conciencia. Y desde allí, el cambio en los pensamientos, emociones, palabras y acciones. Estos cambios
generan una nueva información en el sistema bioenergético de la persona. Esta información es la que se emite al campo cuántico. Por lo tanto, al cambiar esta frecuencia, cambian a nivel significativo las experiencias, tanto internas como externas, de la persona. Si hay coherencia, hay liberación, hay sanación. La muerte, desde el punto de vista humano, trae aparejado desgarro, incomprensión y dolor. Muchísimo más si esa muerte es la de un bebé que acaba de nacer, un niño que muere en un accidente, o cualquier tipo de muerte sorpresiva, dramática, injusta e injustificable. Ante la desproporción emocional que genera un drama de esta índole, el inconsciente familiar y personal de cada integrante encuentra la solución: hacer otro, reemplazar al muerto con alguien que venga a ocupar su lugar, situación que generalmente sucede a nivel inconsciente. La mente inconsciente, tanto personal como familiar, manifiesta una solución biológica ante cada conflicto emocional. En este caso, la solución biológica es hacer otro integrante del clan que ocupe el lugar que ha dejado el fallecido. Entonces, la solución biológica es hacer otro y llenar el vacío. El nuevo miembro de la familia viene a ocupar ese vacío emocional y a nivel psíquico e inconsciente hereda la memoria de ese drama, de esa muerte dramática, y es probable que esa herencia dolorosa se manifieste en su vida, dependiendo el caso, a nivel físico, emocional o mental. En el caso de los abortos, sean naturales o provocados, a nivel inconsciente y biológico, se dan todas las condiciones para la llegada de un yaciente. Los mecanismos biológicos se activan para reparar la situación, sumado a la información que guarda la memoria celular de la mamá y a la culpa que en general suele acompañar a la decisión de interrumpir un embarazo. Dentro del análisis transgeneracional existen dos tipos de yacientes, horizontales y verticales, y una persona puede ser yaciente por una muerte, por varias o por muchas. Los yacientes horizontales son aquellos dentro de la misma línea generacional, es decir, hermanos, primos y gente nacida dentro de la misma generación. Los yacientes verticales son aquellos que tienen afinidad con familiares de generaciones anteriores, por ejemplo, nietos y abuelos, sobrinos y tíos, y personas anteriores a estos. Una de las condiciones, sin excepción, que tienen que existir para ser yaciente es que el vivo y el muerto no se hayan conocido. El familiar muere antes de la concepción del yaciente, del reemplazo. Otra de las condiciones que tenemos para definir a un yaciente es su rango de afinidad con el fallecido. Y esta afinidad tiene dos grandes claves: los nombres y las fechas, aunque también hay que tener en cuenta el parecido físico, los rasgos de personalidad y la profesión o aficiones de la persona, que pueden ser las mismas que la del fallecido.
es decir, que el vivo y el muerto están conectados, ya sea porque llevan el mismo nombre o porque coinciden sus fechas, por su parecido físico o rasgos de personalidad o profesión. Por lo tanto, el inconsciente familiar lo asume como si fuera la misma persona, y cada integrante de la familia, al decir su nombre, en realidad está nombrando al muerto. Lo mismo sucede con las fechas. En el yaciente coinciden las fechas de nacimiento o concepción con las de la muerte, nacimiento o concepción del familiar fallecido. Con respecto a los nombres, cabe aclarar que los nombres que suenan parecido o que son el mismo en diferente género, o los nombres compuestos que incluyan al original, también se tienen en cuenta. También se tiene en cuenta a los nombres que son propios de ángeles o del mundo espiritual en general. Este tipo de nombres y sus femeninos nos dan una pista de que en esos casos es muy probable que encontremos a un yaciente. Con respecto al análisis de las fechas, si bien muchas son exactas, se tiene en cuenta el margen biológico que existe, es decir, de 7 a 10 días antes y de 7 a 10 días después de la fecha de nacimiento o concepción. Esto nos dará el rango de afinidad en el que podemos encontrar la conexión con la persona fallecida. El yaciente posee determinadas características o síntomas que pueden observarse a simple vista. A nivel estético, son personas que suelen vestir de negro o de colores oscuros. Son de hablar en un tono de voz baja, de moverse de manera silenciosa, como un fantasma. Prefieren las habitaciones con luz tenue y a nivel emocional suelen tener una profunda tristeza o un gran enojo hacia la vida. Se conectan a la muerte, el drama y la tristeza a través de la música que escuchan, las películas que eligen, los libros que leen. En general, su tendencia es a la tristeza, el drama y la muerte. Y es frecuente también que se sientan atraídos hacia todo lo relacionado con lo espiritual, con lo místico, con lo sobrenatural, lo esotérico y trascendental. En algunos casos, el yaciente es propenso a los accidentes, enfermedades o situaciones violentas o cercanas a la muerte, aunque estos incidentes no sean fatales. También es común que el yaciente duerma, sobre todo en la siesta, boca arriba y con las manos cruzadas sobre el pecho. Una persona con el síndrome del yaciente puede presentar muchos de estos síntomas o solo algunos, y estos síntomas pueden ser leves, moderados o graves, dependiendo de cada caso. Otra de las características del yaciente es que suelen tener o comprar 2 de cada cosa, una para el vivo y la otra para el muerto. Los yacientes suelen tener profesiones específicas, profesiones de reparación relacionadas con la muerte, como forenses, sepultureros, personal de emergencias, rescatistas o profesiones de riesgo. También profesiones relacionadas con el cielo, como pilotos
azafatas, escaladores o paracaidistas. También pueden optar por profesiones donde se requiera una gran quietud y silencio, como profesores de yoga o reikistas. O en el otro extremo, también suelen optar por profesiones con movimiento constante, como deportistas, o las artes escénicas, como actores, cantantes o bailarines. Profesiones como osteópatas, fisioterapeutas o kinesiólogos también están relacionadas al yaciente, ya que mediante su trabajo, simbólicamente, mueven al muerto. Las artes visuales, como el dibujo, el cine y la fotografía, también son frecuentes en un yaciente. Existen muchas enfermedades relacionadas al yaciente, como la esclerosis múltiple, el Parkinson, la epilepsia y cualquier tipo de parálisis. También síntomas como la aerofagia, el bruxismo o la apnea. El yaciente también puede tener depresión o sobrepeso, ya que incorpora al muerto y lo lleva consigo. La palabra clave en la vida del yaciente es bloqueo. Sea el nivel que sea, esto aparecerá una y otra vez en su discurso y en sus experiencias. Viven una eterna tristeza. En general, no disfrutan, no se permiten disfrutar de la vida y de todo lo que es placentero. Se dice que en el yaciente coexisten dos psiques en una, la del muerto y la del vivo. Esto es profundamente simbólico, ya que, si bien no es literal, el yaciente ha heredado la memoria de aquella muerte y, por supuesto, ha heredado el duelo, que va a impregnar su vida de una u otra manera con el dolor, el drama y la muerte. Las características e intensidad de los síntomas del yaciente suelen ser proporcionales al drama vivido en la familia. Sucede frecuentemente que ante una misma muerte trágica, la familia necesita reparar con varios yacientes. De esta manera, se reparte el peso del drama y la reparación. Por ejemplo, un caso donde hubo una tragedia de violencia y muerte intrafamiliar. A raíz de esto, dos hermanas, en su edad adulta, conciben cada una a un niño, ambos yacientes del familiar fallecido violentamente. A uno de ellos le diagnostican autismo y a su primo una malformación cerebral y una cardiopatía congénita. De esta manera, vemos que uno repara el aspecto físico del caso y el otro, la faceta psicoemocional. También hay casos donde un solo integrante del clan asume la reparación de varios y diversos dramas familiares. En estos casos, observamos trastornos físicos, psicoemocionales o psiquiátricos muy graves, dejando en la mayoría de estos casos imposibilitada a la persona para llevar una vida normal, dependiendo de los médicos, la medicación y de su entorno para su supervivencia. Recuerda que somos seres espirituales, experimentando la vida humana, y que las características del entorno y las experiencias a vivir han sido elegidas y asumidas por esa alma para su viaje y su evolución. Lo más importante para la mente inconsciente familiar y personal
es la supervivencia. Para esto existen estos mecanismos de reparación y equilibrio dentro de todo árbol genealógico, el cual necesita el reconocimiento del drama, necesita resolver lo no resuelto, expresar lo no expresado, procesar los duelos y hacer un cierre, liberando esa energía que ya es inútil para la supervivencia de la persona y para la de su familia. Te voy a dar algunos ejemplos de yacientes en el análisis transgeneracional. El yaciente horizontal, también llamado hijo de reemplazo, es el niño que nace luego de un aborto o de un hermano anterior que falleció, aunque también el parentesco puede no ser tan directo. El bebé o niño muerto puede ser un primo o el hijo de un amigo. Hay muchos casos de fallecimientos dramáticos de amigos y el superviviente le pone el nombre del amigo o amiga a su hijo o hija. Hay que tener en cuenta la conexión afectiva y el deseo consciente o inconsciente de reparar ese dolor, esa pérdida, ese drama. El yaciente vertical viene de arriba hacia abajo en el árbol genealógico. Por ejemplo, una mujer que muere en el parto de su hija. Esa hija, al tener su primera hija, le pone el nombre de la abuela y además coincide la fecha de concepción de la nieta con la del fallecimiento de la abuela. Esta niña es yaciente vertical de su abuela. Otro ejemplo es el de un adolescente que muere en un accidente. Al cabo de unos años, el hermano del fallecido le pone el nombre de su hermano muerto a su primer hijo. Este hijo es un yaciente vertical de su tío. Además, al llevar el mismo apellido, en el caso de este yaciente, hasta hay una tumba con su nombre. Otro ejemplo, un hombre de mediana edad es asesinado durante un robo. La noche luego de su funeral, su hermana concibe un bebé. Ese bebé será un yaciente vertical de su tío. También hay que tener en cuenta el ambiente, la energía con la que ese bebé es concebido, que si bien es algo biológico y natural, el ambiente de duelo está en su mayor expresión en la familia, y esto quedará asociado en la psique del bebé. Aquí podríamos hablar también del proyecto sentido gestacional. Del proyecto sentido gestacional hablaremos específicamente en otra ocasión. Algunos casos de duelos bloqueados y yacientes son ajenos a la familia y a los afectos. Son casos excepcionales, pero existen. Como por ejemplo, una persona que es testigo de un accidente donde alguien muere en sus brazos. Este suceso trágico impacta de tal manera en la psique de esta persona que será necesaria una reparación. ¿Qué hacemos con todo esto? Es importante saber que la toma de conciencia, la responsabilidad y coherencia de la persona liberan y sanan cualquier programa transgeneracional, ya que lo que se busca a nivel inconsciente es justamente eso. Aún así, al estar en juego la mente inconsciente, no siempre la persona puede, por sí sola, darse cuenta o liberarse de estas herencias.
de estos programas. Para estos casos, existen diversas técnicas para liberar la energía densa del yaciente, que como toda herencia transgeneracional está como un programa ejecutándose constantemente en segundo plano desde la mente inconsciente de la persona. Por lo tanto, para liberar esos programas es necesario acceder e impactar en ese lugar, en la mente inconsciente. Esto lo podemos hacer de diversas maneras. Una de ellas es mediante la hipnoterapia, donde a través de la visualización de manera simbólica y psicoemocional se reconozcan las herencias emocionales, se reconozca el drama y las personas implicadas, cortando a nivel profundo esa conexión dolorosa, dándole así un cierre a esa historia y haciendo el duelo ya desde otro lugar, el lugar de la conciencia. Otra manera son los actos o duelos simbólicos. En estos casos, de igual manera, se utiliza el lenguaje simbólico del inconsciente, accediendo a él y a sus programas mediante un acto consciente y simbólico. Un acto simbólico simple y efectivo es hacer una carta de puño y letra que contenga un lenguaje y unas características especiales que luego de ser escrita le sigue otro acto simbólico que es diseñado para cada caso en particular, ya que cada caso posee unas características especiales y específicas que tienen que ser tomadas en cuenta para que el proceso sea coherente y efectivo. El terapeuta va a considerar las diferentes técnicas dependiendo de las características del caso y de las personas implicadas. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Compártela si consideras que puede beneficiar a alguien más. Cualquier duda, puedes dejarla en los comentarios que los estaré leyendo. Gracias por estar aquí. Te envío un cálido abrazo y nos encontramos en otra ocasión.